Todo comenzó en una noche apacible tras el encuentro de fútbol. Mi esposo llegó a casa en compañía de dos amigos que no le resultaban familiares. Esa noche, todo lo ocurrido transformó mi forma de ver las cosas de manera permanente. En este relato investigaremos los sucesos de esa noche que generaron incertidumbre en todos los presentes. Mi esposo siempre se ha caracterizado por ser una persona serena, sin altibajos ni excentricidades, optando por una vida estable. Pensaba que nuestra conexión era estrecha, aunque ahora tengo mis dudas. Tras tanto tiempo, jamás se vislumbró que él ocultara alguna información confidencial. La simplicidad caracterizaba nuestra existencia. A lo largo del día me enfocaba en mis labores diarias y en mi rutina. Al caer la noche, nos juntábamos en perfecta sintonía. Esa noche, como de costumbre, mi esposo se marchó a jugar al fútbol. Los sábados solía dedicarse a esa actividad. Tomarse un instante para relajarse y pasar un buen rato en compañía de sus seres queridos. Permanecí en mi hogar. No obstante, al volver, no estaba acompañado. Adrián y Pablo, dos compañeros desconocidos hasta entonces, iban con él. Mi esposo mostraba alegría al presentármelos, mientras yo trataba de recordar si alguna vez los había nombrado. Jamás lo había realizado antes. Aunque aparentaban ser individuos corrientes y simpáticos, algo en el entorno resultaba llamativo. No conseguía reconocer de qué se trataba. Después del partido de fútbol, no era habitual que vinieran visitas, por lo que decidí mantenerme en silencio. Saludé a cada persona presente y se desarrolló una charla amena. Después, me retiré para continuar con mis labores. No obstante, experimentaba un deseo de quedarse cerca, como presentía que esa noche tendría algo especial. La noche comenzó de manera habitual, pero lo que sucedió después no solo puso en tela de juicio mi conexión, sino que también cuestionó mis propias elecciones. Tras haber preparado algunas bebidas, al volver al salón, me sorprendió la energía radiante que mi esposo mostraba y que me resultaba complicado comprender. Creí que mi entusiasmo se debía únicamente a la idea de disfrutar de la compañía de Adrián y Pablo. Me senté junto a él en el sofá mientras los tres intercambiaban bromas acerca del fútbol. Hasta ese instante, todo parecía estar en orden. Esa noche no tenía nada que la hiciera destacar. En ocasiones, intervenía en la conversación con algún comentario breve, pero no podía evitar percibir algo fuera de lo común. No estoy seguro si era su actitud o la forma en que se expresaba, pero algo no cuadraba. Tal vez fue su expresión facial la que lo cautivó. De tanto en tanto, nuestros ojos se encontraban, como si aguardara algo de mí. Opté por restarle importancia, quizás simplemente se encontraba de buen ánimo. Nada parecía fuera de lo normal hasta que las palabras de mi marido transformaron la atmósfera. De repente, dirigió su mirada hacia Pablo, esbozó una sonrisa y pronunció unas palabras que provocaron una reacción inmediata en mí. Pablo, ¿te has dado cuenta de lo elocuente que podría ser Elena esta noche? En ese instante, experimenté una sensación de quietud total. Los sonidos alegres se detuvieron, las expresiones verbales se quedaron suspendidas en el ambiente. Trataba de analizar la información. ¿Podrías repetir lo que acabas de mencionar? ¿Estaba haciendo una broma? ¿Cuál era la razón de sus palabras? Volteé hacia mi esposo en busca de indicios que confirmaran que se trataba de una broma. Quizás tenía la expectativa de presenciar su risa. No obstante, su rostro reflejaba calma, incluso paz. No hubo risas ni ruidos fuertes que se escucharan. Observaba fijamente, como aguardando mi contestación. Observé detenidamente a los compañeros de mi esposo para descubrir si estaban al tanto de la situación que se estaba desarrollando. Pablo, a quien se había dirigido, evidenciaba total confusión. Mantuvo la calma sin cambiar de posición mientras su copa oscilaba de la mesa a sus labios. Adrián permanecía impasible, con la mirada clavada en el suelo. En un instante, la atmósfera experimentó una transformación drástica. Era imposible pasar por alto la clara tensión que se percibía en el ambiente. No conseguía entender si se encontraba molesta, confundida o asustada. Tras lo sucedido, mi cabeza no dejaba de dar vueltas en busca de una explicación lógica. ¿Cuál fue la razón de sus palabras? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Se trata de un juego? ¿Cuál es su expectativa sobre mi actuación? En el momento en el que creía que la situación no podía ser más extraña, mi esposo, con total tranquilidad, agregó un detalle extra que logró perturbar aún más el ambiente. Claro que sí, lo afirmo con sinceridad. Sentí un impacto en el vientre. No se trataba de una broma. No existía ninguna intención secreta. Durante la charla,
Mostraba una actitud muy seria y lo más inquietante era que no comprendía en absoluto el significado de la situación. La falta de sonido en la habitación resultaba inquietante. Ninguna persona se animaba a pronunciar ni una sola palabra. Pablo se mantenía en una postura sólida. Adrián continuaba con la mirada hacia abajo y yo permanecía sentada, tratando de asimilar lo que sucedía. Esa noche se convirtió en algo extraordinario. Después de esa afirmación, todo cambió, la forma en que veo a mi esposo, nuestra conexión y hasta mi propia percepción de mí misma. No obstante, la noche se desarrolló de manera sorpresiva. Siempre había demostrado ser una persona discreta. Entonces, ¿por qué actuaba de esta manera en este momento? ¿Por qué expresaba esas palabras delante de dos personas que acababa de conocer? Observé detenidamente sus ojos, en busca de alguna señal que me permitiera comprender la situación. Sin embargo, mantuvo su compostura, demostrando que tenía la situación bajo dominio. Por un instante breve experimenté una soledad total, como si fuera la única persona en ese sitio. Las ideas se acumulaban en mi mente. ¿Se trata de una broma de mal gusto? ¿Estás experimentando con algo diferente? ¿Me tiene rabia? ¿Cuál es la expectativa de su parte? A pesar de que mi mente funcionaba a gran velocidad, mi cuerpo se encontraba inmovilizado. Una parte de mí ansiaba levantarme y escapar, cambiar de habitación, fingir que esto no estaba ocurriendo, evitar participar en algo que no entendía. Sin embargo, había una voz pequeña en un rincón de mi pensamiento que me decía: «Quédate aquí, mira lo que ocurre, descubre la razón detrás de sus acciones». Mi curiosidad y mi instinto de escapar parecían estar en conflicto. Decidí vigilar a mi marido con tranquilidad. Sostenía su copa actuando como si estuviera plenamente satisfecho con la situación. Lo que más me preocupaba era que parecía tener plena confianza en que todo saldría bien. Como si supiera de antemano cómo concluiría la velada. ¿Cómo podía tener tanta certeza? ¿Qué quería demostrar? No era solo él. Los dos individuos también captaron mi atención buscando alguna señal de que estaban igualmente desorientados. Pablo se mantenía firme, como si no hubiera decidido si reír o huir. Adrián mostraba cierta incomodidad, sin embargo, su actitud denotaba un cierto entusiasmo por lo que sucedería a continuación. ¿Qué esperaban lograr? ¿Cuál sería la acción más acertada que podría llevar a cabo en esa situación? Con los brazos cruzados, me esforcé por conservar la tranquilidad. No tenía planeado darme por vencido con tanta rapidez. No tenía intención de expresar mi sensación de desorientación. Opté por guardar silencio, comportándome como si estuviera al margen de lo que ocurría, como si no me impactara en lo más mínimo. No obstante, mi interior se encontraba en un estado de desorden. Una vez más, mi marido clavó sus ojos en mí. En esta ocasión, su forma de comunicarse había sufrido una transformación. No fue algo que distraía. No era una situación cómica. Parecía tener ciertas esperanzas puestas en mí, lo cual me resultaba un tanto confuso. ¿Qué concepto tenían en mente? ¿Qué alternativas tenía a mi disposición? En ese instante, mi entendimiento se limitaba a darme cuenta de que, a pesar de tratar de oponerme, ya me hallaba involucrada en cualquier idea que le estuviera urdiendo. Era imposible dar marcha atrás. Los interrogantes continuaban llenando mi cabeza. No obstante, su situación se deterioraba poco a poco. Cada vez me resultaba más complicado controlar mi respiración. Buscaba respuestas, pero no me animaba a hacer preguntas. Así que llevó a cabo una acción que me dejó aún más asombrado. De forma pausada, mi esposo se levantó sin pronunciar palabra, ignorando por completo a sus amigos. Se acercó a mí con paso tranquilo. Estaba tan cerca que se inclinó y susurró algo, apenas perceptible. «Confía en mí». Esas 3 palabras fueron suficientes para detener la avalancha de pensamientos en mi cabeza. Su voz transmitía una calma que parecía indicarme algo sin decirlo abiertamente. En ese momento viví una mezcla de emociones incomprensible. Al principio consideré la idea de pedirle que cesara de tomarme el pelo. No obstante, la expresión de sus ojos transmitía una confianza que me hizo reflexionar. Jamás había exhibido comportamientos impulsivos. Si llevaba a cabo esta acción, debía existir una razón válida. Las palabras que me dijo no dejaban de sonar en mi cabeza. «Ten fe en mí». A pesar de la dificultad que representaba, tuve la sensación de que no contaba con alternativas. Parecía que me estaba comunicando ese mensaje de alguna manera. A pesar de lo inusual o fastidioso que resultara, existía un motivo detrás de todo aquello, aunque no lograba comprender cuál era. Decidí darle el beneficio de la duda.
Envuelto en el respaldo del sofá, inhalé profundamente. No tenía intención de huir ni de seguir resistiendo. Decidí seguir sus indicaciones, aunque no entendía lo que estaba pasando. Tenía curiosidad por descubrir hasta dónde podía llegar esta situación. Había algo en mí que ansiaba confiar en él. Esas 3 expresiones habían llegado a un punto de no retorno. Comencé un proceso que cambiaría la forma en que veía a mi esposo y a mí misma. Después de mucho tiempo, por fin sentí que lo contemplaba desde una perspectiva completamente nueva. ¿Quién era esa persona? Era aquel con quien había compartido mi vida, pero ahora lucía diferente. Había una sensación de protección que nunca antes había experimentado, algo cautivador e inquietante al mismo tiempo. Decidí quedarme, no solo para averiguar sus intenciones, sino para entender quién era esta persona. Aún había misterios que no me había revelado, algo que no podía dejar de mencionar. Aunque la ansiedad seguía presente, estaba mezclada con una curiosidad incontrolable. En ese momento opté por tomar una decisión que cambiaría las cosas. Había cruzado un límite. Todo lo que sucediera a partir de ese instante sería irreversible. A medida que avanzaba la noche, todo empezó a cambiar. Mi marido, con esa calma desconcertante, seguía expresando observaciones poco comunes. Al principio las frases parecían inofensivas, pero siempre contenían una dualidad de significados que te hacía cuestionarte si había algo oculto. Adrián y Pablo, al principio rígidos y ansiosos, comenzaron a tranquilizarse, intentando adaptarse a un ambiente que les resultaba difícil de entender. En lo que a mí respecta, experimentaba una montaña rusa de emociones. La incertidumbre se convertía en ansiedad y luego surgía una curiosidad que no podía ignorar. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Qué está buscando? ¿Está probando algo nuevo o solo le divierte jugar conmigo? Adrián, el amigo que menos había hablado, por fin interrumpió la quietud con una risa tenue. En mi opinión, esta situación resulta un tanto incómoda, ¿cierto? Swin, mientras miraba a mi esposo. Pablo intentó cambiar el tema mencionando el fútbol, pero mi esposo lo frenó alzando la mano, como si intentara mantener el control de la conversación. Mantengamos el tema, dijo con una sonrisa poco amistosa. Me gustaría conversar acerca de un tema más interesante. Quiero que todos seamos honestos. La habitación se sumió en el silencio una vez más. Al oír sus palabras, los 2 amigos intercambiaron miradas llenas de preocupación, mientras yo notaba cómo mi corazón empezaba a palpitar con más fuerza. ¿Realmente eso era lo que tenías en mente? ¿Qué tipo de sinceridad esperaba encontrar? Intenté mantener la serenidad mientras me mordía el labio, pero la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Daba la impresión de que nos encontrábamos inmersos en un experimento social peculiar, una dinámica en la que solo mi esposo tenía cabida. Mi esposo prosiguió preguntándole a Pablo, ¿qué sucede? ¿Cuál fue tu impresión al encontrarte con Elena por primera vez esta noche? Sorprendido por la pregunta, Pablo se mantuvo absorto en su bebida. Dirigió la mirada hacia su esposo, después hacia mí y finalmente hacia el suelo. Emplacement, dudó y mostró preocupación al preguntar si realmente quería que lo dijera. Mi marido, con tranquilidad, expresó su deseo de que Pablo fuera sincero antes de conocer su respuesta. Experimenté cómo la tensión invadía mi ser físico. El transcurso del tiempo parecía haber quedado suspendido. Me resultaba increíble que mi marido estuviera cuestionando a sus amigos de esa forma. Tenía la certeza de que cualquier respuesta alteraría la tranquilidad de la noche. Tras tomar una gran bocanada de aire, Pablo expresó: me pareció que era una mujer de una belleza excepcional. La forma en que hablaba reflejaba falta de confianza, como si estuviera anticipando una regañina. El esposo asintió con la cabeza como si hubiese anticipado esa contestación. Después, dirigió la mirada hacia Adrián. Adrián, ¿cuál fue tu opinión al respecto? Adrián, claramente molesto, intentó mostrar una sonrisa para calmar la tensión en ese instante. Expresó con un gesto de resignación: parece que estamos de acuerdo. Comencé a experimentar una extraña sensación en mi ser. No estaba seguro si se trataba de vergüenza, malestar o algún otro sentimiento. Cada término contribuía a empeorar el ambiente. Buscaba una excusa, cualquier excusa, para interrumpir la charla. Sin embargo, en mi interior persistía un sentimiento de intriga. ¿Cuál era el tope de mi marido? ¿Cuál era su objetivo al llevar a cabo esta acción? En el ambiente se percibía una fuerte tensión. Sin embargo, la siguiente acción de mi esposo transformó por completo el panorama.
Se puso de pie y depositó su copa en la mesa con tal exactitud que daba la impresión de haberlo planeado con antelación. En la sala, todo estaba sumido en un profundo silencio. Cada vez que avanzaba hacia el centro, sus pasos resonaban como un eco. Todas las miradas convergían en él. Incluso yo, que había batallado con mis propios pensamientos, no podía dejar de mirarlo. La postura que adoptaba y la manera en que nos observaba a todos indicaban que estaba a punto de tomar una decisión crucial. Comencé a percibir el palpitar acelerado de mi corazón. Mis pensamientos se vieron invadidos por una combinación de emoción y temor. ¿Cuál era el mensaje que estabas a punto de transmitir? ¿Sería posible solicitarles algo? Con un tono sereno y cordial, expresó Drenia. Volvió los ojos hacia Adrián y Pablo. Requiero de tu asistencia en la noche de hoy. Confío en ustedes al igual que ustedes confían en mí. Ambos individuos lo miraron con evidente confusión, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Adrián fue el primero en hablar. ¿Podrías explicarte mejor? Suingió con nerviosismo. Mi esposo respondió con una sonrisa que empezaba a desconcertar a quienes lo rodeaban. Una sonrisa que escondía emociones más intensas. Esta noche no hay disfraces, no hay secretos. Quiero que todos aquí sean completamente sinceros, aunque les cause incomodidad. Sentí una opresión en el pecho. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál era la predicción sobre lo que sucedería en esa ubicación? Mi cabeza intentaba hallar respuestas, pero solo conseguía plantearse más interrogantes. La tensión se sentía en el ambiente, como una pesada carga que todos llevábamos encima. Observé a Adrián y a Pablo en un intento por descifrar lo que pensaban, sin embargo, su expresión reflejaba la misma confusión que la mía. Mi esposo, como si hubiera percibido que requería un incentivo extra, se volteó levemente hacia donde yo estaba. No hay razón para preocuparse, esto no es un trabajo académico. Con una amplia sonrisa en el rostro, expresó. Lo que más anhelo es que Elena y yo podamos apoyarnos mutuamente. Después de pronunciar esas palabras, volteó su mirada hacia mí. Experimenté una transformación en mi entorno. Ya no era simplemente una observadora. En ese momento me hallaba totalmente comprometida, aunque desconocía de qué manera. En ese momento, mi esposo decidió alterar por completo el curso de la velada. Se aproximó a Adrián y le habló con una serenidad que casi me hizo estremecer. Adrián, si depositas tu confianza en mí, te ruego que te acerques a Elena. Quedé sorprendido con los ojos muy abiertos. Noté que empecé a respirar más rápido. ¿En qué actividad se encontraba? Mientras reflexionaba, Adrián lo observaba con una expresión que denotaba que le había solicitado algo inalcanzable. Pablo se encontraba incapaz de disimular su ansiedad. Mi mente se debatía entre la incertidumbre y la curiosidad. Todo mi ser estaba en alerta, pero me resultaba imposible realizar movimiento alguno o producir algún sonido. La tensión se hacía insoportable. Adrián vaciló, miró a mi marido y después a mí. Después de respirar hondo, se puso de pie poco a poco, se acercó a mi posición y luego detuvo su paso para dirigir su mirada a Pablo, como si estuviera aguardando su aprobación. El esposo permaneció en silencio, observando la escena con una calma que empezaba a inquietar a las personas a su alrededor. Mostraba entender que, al final del día, sus solicitudes serían tomadas en cuenta. En ese instante tuve la sensación de que todo estaba a punto de colapsar. Adrián estaba a punto de realizar una acción que ninguno de nosotros podía comprender completamente. Parecía que Pablo estaba a punto de participar, mientras que su esposo se limitaba a mirar, como si todo estuviera ocurriendo tal y como lo había anticipado. En ese momento, me percaté de que la noche se acercaba inexorablemente a un punto sin retorno. Dentro de la habitación se percibía un ambiente poco común. Adrián se había aproximado a mí, pero optó por detenerse reflexionando acerca de la situación. Pablo permanecía inmóvil sosteniendo la copa, mientras que su interés estaba dirigido hacia nuestro grupo. Mi esposo se mantenía sereno y seguro, como si estuviera al tanto de lo que ocurriría después. El ambiente estaba tan denso que me costaba respirar. En ese momento, mi esposo se aproximó y, manteniendo la serenidad que había mostrado durante toda la velada, pronunció unas palabras que evidenciaron que esta circunstancia iba más allá de lo que habíamos imaginado. En esta noche, las palabras no son lo único importante. El secreto radica en la confianza, en superar nuestros temores y aventurarnos en algo que usualmente nos negaríamos. Al encontrarme con las miradas de Adrián y Pablo, experimenté un escalofrío que se deslizaba por mi espalda. Esa noche, no tenía ninguna incertidumbre.
Mi intención era sobrepasar fronteras que nunca antes me había atrevido a traspasar. Mis manos temblaban ligeramente. Experimentaba cómo mi corazón golpeaba con tanta intensidad que su latido parecía audible para todos los presentes. Tenía incertidumbres sobre su preparación para enfrentar la circunstancia. No obstante, al cruzar la mirada con mi marido, percibí algo en su expresión que me llevó a inhalar profundamente. Me susurró de nuevo: «Confía en mí». Esa sencilla frase parecía capaz de disipar todas mis incertidumbres. Después de revisarlo detenidamente, finalmente estuve de acuerdo. De este modo, todo sufrió una transformación total. La tensión presente en la reunión empezó a evolucionar hacia algo distinto. Un entorno cargado de emociones con una mirada apasionada. Observé cómo mi esposo posaba sus manos en mis hombros, conduciéndome con delicadeza hacia Adrián y Pablo, quienes se aproximaban lentamente, como si estuvieran esperando una señal que ya les había sido dada. Al principio, la situación fue incómoda, pero rápidamente se volvió más complicada. Fue mi esposo quien tomó las riendas, indicando el ritmo mientras los demás continuaban avanzando. De manera gradual, desapareció cualquier indicio de incertidumbre. Nunca antes había sentido una mezcla de vulnerabilidad y libertad como la que experimenté en ese momento único de mi vida. Adrián colocó sus manos en mi cintura, mientras Pablo se mantenía cerca con una mirada nerviosa y llena de deseo en su rostro. Todo estaba impregnado por la fuerza de esa intensidad. Mi esposo me miraba constantemente con una expresión de satisfacción y alegría en su cara. Contemplaba cómo todo se ajustaba perfectamente a lo previsto. Con el transcurso de la noche, las barreras que nos separaban se desvanecían por completo. La vergüenza no tenía lugar, solo el anhelo, el vínculo y la confianza. Resultó ser una vivencia completamente distinta a todo lo que había experimentado previamente, generando en mí una sensación de energía y vitalidad única. Una vez concluidas todas las tareas en la habitación, la calma regresó. Adrián y Pablo se acomodaron en el sofá con comodidad, intercambiando miradas que transmitían sentimientos que iban más allá de lo que las palabras podrían comunicar. Mi esposo agarró mi mano y me observó como si quisiera confirmar que me sentía bien. La situación se resolvió de forma sobresaliente. Asentí con la cabeza y esbocé una sonrisa. «Elena, ¿tienes total certeza?», inquirió Dreña al apartar un mechón de pelo de mi rostro. La confianza es la base primordial de todo. Estar unidos pase lo que pase es algo que siempre podemos garantizar. Aunque aún restaba un análisis extenso, logré entender lo que quería comunicar. Esa noche no solo cambió nuestra relación, sino también la forma en que veía a mi esposo, a mí misma y todo lo que pensábamos saber sobre el amor y la confianza. Esa noche cruzamos límites que nunca hubiera imaginado sobrepasar. Al momento en que Adrián y Pablo cruzaron la puerta, una calma absoluta invadió la casa. La energía nocturna aún se percibía en el entorno. Por un momento, ninguno de los dos emitió palabra. Permanecí en el sofá, meditando en lo ocurrido, mientras él se mantenía sereno a mi lado. Me preguntó sobre mi estado, fijando su mirada en mis ojos. Aunque mantuve la calma, sabía que mi rostro reflejaba una combinación de emociones que resultaba complicada de describir verbalmente. Contesté mencionando mi situación actual. En ese instante, fue mi esposo quien habló. Expresó con cuidado que lo que quería esa noche no se limitaba a una simple prueba. Quisiera que lográramos entender un punto importante. Cuando confiamos de manera genuina, logramos vencer el temor. La confianza nos ayuda a sobrepasar los obstáculos que nosotros mismos establecemos. Las palabras que dijo empezaron a cobrar sentido en cada suceso de aquella velada. Al principio, resultaba inevitable que sintiera cierta incomodidad. No había forma distinta de transmitirte estos datos, expresó al percatarse de mi malestar. No obstante, durante nuestro diálogo se hizo claro que lo ocurrido era difícil de comprender a través de las palabras habladas. A mi marido le ilusionaba la idea de compartir esa experiencia conmigo. Vivir esa experiencia en nuestras propias emociones. Fue en ese preciso instante cuando logramos entender la verdadera interpretación. La conversación nos permitió reflexionar sobre las vivencias que compartimos. Noté que la noche atípica nos brindó la oportunidad de crecer juntos tanto en nuestra relación como individualmente. A veces, las experiencias que menos imaginamos son las que más influyen en nuestro desarrollo personal. Esa noche aprendí una lección importante. En algunas ocasiones, los eventos más inesperados nos impulsan a crecer, perfeccionar nuestra manera de comunicarnos y fortalecer nuestras relaciones de maneras que no esperábamos. La confianza no se limita a ser solo un término. Se refiere a una actividad.